Buenas noches, mi nombre es Julio Esteban Islas Reyes, soy estudiante de la licenciatura en Historia de manera virtual en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hice una exposición para la materia de sociedad contemporánea, el tema es posfordismo. Ah, bueno, como introducción vamos a hablar un poco de los contenidos, ¿no? Y de lo que vamos a hablar aquí, que vamos a hablar de los antecedentes un poco, de lo que va a ser previo, ¿no? Esta historia previa a empezar con el Taylorismo, ¿no? Posteriormente hablaremos del Taylorismo, del Fordismo y del Toyotismo, bueno, el postfordismo dentro de. Entonces, iniciamos. Como antecedentes, primero vamos a abordar, bueno, el proceso del desarrollo de estos procesos administrativos, económicos, va a iniciar desde la prehistoria, ¿no? En donde desde la agricultura vamos a ver una administración de los recursos, ¿no? Para poder sembrar, en qué tiempo sembrar, las diferentes funciones que van a tener, el almacenamiento que va a haber. Va a haber una división del trabajo. Esta división del trabajo normalmente se va a dar por las características físicas, se va a dar por el sexo. Vamos a tener la división de recolectores, cazadores, etcétera, a partir de estas características, ¿no? Y otra de las cosas que van a surgir va a ser la propiedad privada. Entonces vamos a empezar a tener personas que van a ser dueñas, ¿no? De ciertos elementos que pueden ser herramientas o pueden ser espacios geográficos, ¿no? Como parcelas, etcétera, ¿no? Casas. Entonces vamos a tener como inicio esto de la prehistoria. En la Edad Media vamos a iniciar, bueno, en la Edad Media vamos a tener el feudalismo, este proceso o esta etapa en donde va a haber un señor feudal, ¿no? Que va a ser básicamente un propietario que va a ser asignado por el rey y que propietario de tierras, en donde él va a administrarlas, ¿no? Va a administrarlas siempre y cuando le dé su parte proporcional al rey, ¿no? Él va a ser el dueño de las personas que están en esta tierra. Es algo que podemos equiparar un poco con el sistema de encomienda aquí en México, ¿no? Dentro de la Nueva España, este sistema de encomienda, pues, que básicamente funciona de esa manera, ¿no? En donde los encomenderos eran encomendados, valga, por el rey para la administración de ciertas zonas, ¿no? Siempre y cuando se proporcionara este quinto real y se administrara, bueno, el catecismo, la construcción de iglesias, etcétera, para los pueblos originarios. Igual en la Edad Media se van a desarrollar los talleres y los gremios. Estos talleres que van a ser básicamente especializaciones de formas de trabajo, ¿no? Que puede ser carpintería, albañilería, talabartería, etcétera. Van a desarrollarse especialidades y estos mismos se van a empezar a organizar en diferentes gremios, ¿no? Se van a unir, va a haber barrios completamente dedicados a una cierta actividad, ¿no? Y estoy equiparándolo aquí en México igual, ¿no? Vamos a tener barrios en donde este, donde se van a dedicar a ciertas actividades, ¿no? Como los amantecatl, que son estos que trabajan en plumas, ¿no? Y que van a básicamente estar ubicados en un barrio en específico, ¿no? Más adelante, al término de la Edad Media, a mediados del siglo XV, eh, puede ser, bueno, considerado que hay algunos autores que lo consideran como la caída de Constantinopla, por el otro lado la conquista, ¿no? Bueno, el descubrimiento de América en 1492, este término de la Edad Media y empezar esta época de la modernidad. Dentro de la modernidad, y bueno, en sus diferentes procesos, vamos a encontrar, bueno, la revolución industrial. Esta revolución industrial que va a iniciar a mediados del siglo a finales del siglo XVII, con esta invención del telar, ¿no? Impulsado por vapor, eh, y este deslanador, ¿no? Eh, y va a ser este creciente desarrollo de industria,
migración del campo a la ciudad, de creación de empresas, con enormes desigualdades, ¿no? Donde va a haber explotación de los diferentes recursos eh, materiales de las colonias, de diferentes colonias de las metrópolis, y van a extraer ahí, van a manufacturar dentro de estas metrópolis, dentro de los países, ¿no? Y van a regresar a la venta a estas mismas colonias, ¿no? Estos productos terminados. En este tenor vamos a tener este metarrelato del capitalismo, en donde este crecimiento o este desarrollo económico voraz, fuerte, en donde lo más importante es el crecimiento o la generación de capital, ¿no? De dinero. Eh, a costa de lo que sea, ¿no? Y aquí es donde vamos a encontrar desigualdades gigantescas. La perfección se va a dar evidentemente en los Estados Unidos, en donde vamos a encontrar un mayor crecimiento de capital enorme, ¿no? Tiene que ver mucho con el tipo de religión, el protestantismo, que, pues bueno, que va a encaminar hacia esto, ¿no? Bueno, primero vamos a tener el Taylorismo. El Taylorismo es una corriente o es un suceso que se da a inicios del siglo XIX, siglo XX, perdón, de inicios del siglo XX, donde Frederick Winston Taylor va padre de la administración, junto con Henry Fayol, eh, van a desarrollar diferentes formas de mejorar la productividad dentro de las empresas. Uno de estos estudios que va a realizar Taylor va a ser este estudio de tiempos y movimientos, en donde básicamente es la búsqueda de mejorar los procesos, considerando el tiempo que se tarda, la cantidad de movimientos que hace para poderlos disminuir, hacer un análisis y disminuirlos este, para reducir los tiempos y producir más rápido, ¿no? Y eso nos va a llevar a la especialización de las personas haciendo ciertas cosas, ¿no? Ciertas actividades. Posteriormente vamos a tener el Fordismo, ¿no? Que Henry Ford va a desarrollar en su fábrica de Ford a través de la línea de ensamblaje. Aquí tenemos esta línea interminable, en donde cada una de las partes va a tener un proceso diferente. Eh, y son actividades repetitivas, una y otra vez, para terminar el trabajo, ¿no? Uno va a poner el tornillo, otro va a cortar, otro va, etcétera, ¿no? Aquí vamos a encontrar estos elementos importantes que es la división de la jornada laboral y el tiempo libre. Tenemos por un lado el trabajo, ¿no? Y y por otro lado tenemos el ocio, ¿no? El ocio y el negocio, la negación de este ocio. Eh, y como descanso para regresar a trabajar, ¿no? Tenemos un tiempo cíclico marcado por el salario, en donde qué es lo que nos pagan, qué es lo que nos pagan, ¿no? Dependiendo del tiempo que estemos trabajando. Y por último, el relevo generacional en el puesto de trabajo. Vamos a poder ir cambiando a las personas, ¿no? Porque al final del día es una actividad muy específica y no necesita tanta especialización para poderlo realizar. Y por último tenemos el Taylorismo, ¿no? Este movimiento que se da posteriormente, ya a finales del siglo XX, principalmente en la empresa de Toyota en Japón, con este Just in Time, en donde vamos a simplificar los procesos de producción, ¿no? En donde va a haber menos almacenaje, vamos a reducir costos porque va a haber menor almacenamiento, solamente vamos a requerir los materiales necesarios para la elaboración de un producto en específico, que va a llegar estos materiales en el momento adecuado para poderlos hacer, ¿no? Vamos a tener un poquito más de especialización, bueno, bastante más especialización en las personas que van a trabajar estos procesos. Eh, Vamos a reducir los tiempos de entrega, eh, haciendo más eficiente a los trabajadores, ¿no? Y por último, se trabaja solo lo ya pagado. Lo que ya se solicitó, lo que ya se pagó, es lo único que vamos a estar produciendo. Entonces vamos a evitar las mermas, vamos a evitar el almacenamiento de productos terminados y etcétera, ¿no? Bueno, estos procesos son importantes entenderlos, ¿no? Porque son parte de la historia occidental, en donde bueno, historia universal, en donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Y pues es todo. Muchísimas gracias.